Acabo de salir de ver la película de Michael Jackson y honestamente no estaba preparado para lo que yo iba a sentir. Y te lo digo como fan, pero también como alguien que se obsesionó con su música por años. Y hay cosas que tengo que decir porque no todo el mundo lo está viendo igual. Yo me metí bien deep en la música de Michael cuando yo hice mi proyecto Unity, el tributo latino de Michael Jackson. Ese fue mi primer proyecto en realidad saliendo de la universidad y quería hacerle un homenaje. Toda esta aventura hizo que yo estudie su música bastante, haga transcripciones, entienda su historia y lo más importante, conseguir las licencias, que eso fue intentar de conocer su entorno, o sea, quién era la familia. Pude hacer un FaceTime, por ejemplo, con Katherine Jackson, su mamá. Estuve en conversaciones con John Branca, quien es el que nos dio el derecho para poder hacer todo este proyecto. Estaba con Bruce Swedien, el ingeniero de Michael Jackson, que es padre de cáncer, que me contó cientos de historias de ellos en el estudio, cómo era. Y Bruce Swedien, como Quincy Jones, no solamente trabajó con él, pero fueron grandes amigos. Y bueno, Bruce duró más tiempo con Michael que Quincy, porque Quincy hizo los 3 discos, ¿no? Off the Wall, Thriller y Bad. Pero Bruce continuó con todos los otros discos hasta que básicamente el día que se murió. Y todo este proceso cambió mi vida porque me pude acercar mucho más a Michael Jackson. Pero bueno, vamos a lo importante, la película. Michael es una película que ha recibido muchas críticas por Rotten Tomatoes, IGN. Básicamente los critics le han dado que 30%, he visto 40%, hizo 1 estrella. Y yo realmente, cuando estaba entrando para ver esta película, y estaba muy nervioso porque yo soy fanático de la buena película, buena cinematografía, buenas historias. Me encanta la buena historia de cómo escribir una película, de cómo se desarrolla, cómo te hace sentir. Y siempre antes que yo voy a ver una película, intento de ver los reviews no solamente de la gente, pero de los critics, porque yo me gusta criticar mucho las películas también, porque de esa forma en mis propias producciones me puedo volver más detallista y eso me hace que haga mis proyectos con mucha más excelencia. Y entonces, como no tan ocupado, no quiero estar viendo películas que realmente no me van a interesar o que no van a estar bien elaborados, etc. Pero déjame decirte algo, esta película es una locura y a mí me encantó. Por algo es el número 1 en el box office, no solamente de Estados Unidos, pero en el mundo entero. Y es el biopic con más éxito de box office en la salida. Obviamente Michael Jackson es el artista más famoso que existe en la historia, entonces va a tener mucho más fans. Pero yo sí siento que todos los fanáticos de Michael que han ido a ver esta película han salido súper contentos, con mucha energía, con un feeling increíble. Y esto es lo que yo creo que los productores se enfocaron en hacer. O sea, vamos a hacer una película que toque el corazón de los fanáticos de Michael Jackson y que también una de las cosas más importantes es que la gente se sienta que están dentro de un concierto de Michael Jackson. Por ejemplo, yo, que nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo, yo creo que con esta película, viéndolo en IMAX, porque tienes que verlo en IMAX, o sea, el sonido, la pantalla, todo, viéndolo así, sinceramente yo sentí que estaba dentro de un concierto de él, estaba dentro de su casa, con su familia. Yo me sentí parte, como si fuese yo una cámara o una persona parado ahí al lado de ellos. O sea, la cinematografía fue excelente al máximo nivel, la calidad, los ángulos, el pacing con la música, la edición de la música, el cast. Primero el cast, tengo que hablar del cast, Dios mío. El cast ha sido fenomenal. Primero, el papá de Michael Jackson, Joe Jackson, quien hizo el papel Coleman Domingo, espectacular. O sea, su nivel de actuación, cómo interpretó. Ahora, yo siempre he escuchado historias de lo que pasaba, no solamente en mi research, pero cuando estaba hablando con Bruce Swedien, que trabajó mucho con Michael, cómo él era, cómo le tenía tanto miedo, tanto temor a su papá. Y eso yo lo sentí. Y bueno, claro, esta película también tuvo como una traba. Supuestamente, ellos habían filmado toda la película completa, terminado la película, y cuando se lo mostraron otra vez a, tú sabes, los productores, los abogados, supuestamente toda la tercera parte de la película lo tuvieron que borrar. Y era porque el tercer acto era básicamente las acusaciones que le estaba pasando en su vida. Hay un contrato entre la familia de los que lo acusaron y Michael Jackson, donde él no puede como nombrarlos dentro de la película o algo así. Entonces tuvieron que borrar todo eso y reestructurar todo, grabar otra vez. Se siente que el final lo dejaron un poco en el aire, pero es porque yo creo que lo que quieren hacer es una parte 2, una parte 3 inclusive, porque es que es demasiado información, su vida de Michael Jackson es demasiado compleja y la historia es muy fuerte, muy grande y es tan pública que claro, hay muchas partes que se van a dejar afuera, es imposible. Pero ahorita dentro a eso, primero con el cast, Joe Jackson, como te digo, Coleman Domingo, excelente. La que hizo de la mamá de Michael Jackson, Katherine Jackson, Nia Long, igualita, o sea, hasta su cara y cómo
cómo hizo el papel ese de madre tan dulce. Y yo sé que Katherine Jackson es dulce porque yo pude hablar con ella una vez, gracias a un amiguito que él era fanático de mi proyecto y su papá también. Fueron a mis conciertos y él bailaba como Michael Jackson, un niño, o sea, de Chicago. Y entonces ese niño había ganado un concurso de baile de Michael Jackson. Y entonces el premio era que iba a conocer a Katherine Jackson, la mamá. Y ellos estaban tan emocionados del proyecto que yo había hecho. Y porque bueno, en ese tiempo también se fue súper viral nuestra versión de Billie Jean. Que ellos se lo mostraron a Katherine y ella lo vio. En ese momento me llamaron por FaceTime. Es más, yo me acuerdo que yo estaba manejando, tuve que estacionar el carro y yo me quedé como que en shock, que yo estaba viendo la cara de Katherine Jackson ahí. I just showed her Billie Jean. Y bueno, una persona tan, pero tan dulce, o sea, una cosa pero con una humildad al máximo nivel. Entonces, cuando yo vi la actriz Nia Long y yo estaba viéndola actuar, yo sentía que era ella la que yo le estaba hablando. O sea, la persona de Katherine, como una persona tan dulce, una mamá, pero tan de tanto amor, es lo que se ve en la película y es lo que es en la vida real. Yo no la conozco tanto, o sea, nunca la he conocido en persona, pero lo poco que he podido tener con ella, yo la sentí. Y eso es esencial para esta película porque es su papel, y te lo digo porque ahora yo soy padre y tengo una hija. Es como que, como la madre es tan importante en la vida de los hijos, ¿no? Y especialmente cuando uno tiene como, bueno, no quiero decir esto, pero un padre abusador. La gente dice, pero bueno, si no hubiese sido así, Michael Jackson no hubiese sido tan exitoso porque no era tan perfeccionista, etc. Pero igual, hicieron un gran trabajo en esa parte de la historia, te tengo que decir. Yo lo sentí, mi esposa estaba conmigo y andaba llorando porque, bueno, ella es una mamá, tiene sus emociones, ¿no? Entonces, se pinta que Katherine es tan importante en su vida de Michael y cuánto Michael de verdad la necesitaba. Y ella fue, creo que, la persona más importante en su vida de él, para mantenerlo enfocado en lo que tenía que hacer y con ese corazón que él tenía. O sea, el corazón que tiene Michael Jackson es el corazón de su mamá. ¿Por qué? Yo no conozco a Michael Jackson, nunca lo conocí, pero con tantos años estudiando su música, con tantos años estudiando y hablando con gente que estaba con él, todo el mundo está como en esa misma frecuencia de que Michael era una persona muy noble, muy humilde, muy de preocuparse del mundo, de las personas. Por eso hacía canciones como Heal the World, como Black or White, como They Don't Care About Us, como Man in the Mirror. Todas estas canciones que te estoy nombrando son canciones de reflexión, son canciones de no a la discriminación, de cuidar el planeta, de amor, pero de amor más profundo, de no solamente un amor como de romance, como Pretty Young Thing, o I Just Can't Stop Loving You, que también tiene una versión en español. Michael Jackson también cantó en español, que es Todo mi amor eres tú. Pero bueno, estoy como que saliendo mucho. Bueno, todos los hermanos también un gran trabajo, un papel. Lo máximo, la Toya Jackson también súper linda. Y vamos a hablar sobre el principal, Juliano Cruevaldi, el que hizo Michael Jackson de pequeño. Increíble trabajo. Los bailes, cómo cantaba, su sonrisa, todas esas portadas que nosotros hemos visto en los Jackson 5, como I Wanna Be Where You Are, y todas estas cosas, cuando tú lo ves y ves al niño con su carita y cómo bailaba con su afro, no, es que buenísimo. Y el nivel de actuación también. O sea, cuando el papá le pega y él comienza a gritar, wow, estas escenas fueron fuertes, porque yo me acuerdo cuando mi mamá nos pegaba así, su madre. Mimi Zucker era como Joe Jackson. Yo creo que todas las madres peruanas son medio Joe Jackson, ¿no? Porque también se ponen su madre, uff. Cuando haga mi película de Tony Zucker, eventualmente van a ver unas escenas bien bravas, o sea, bien Joe Jackson van a ver, una locura. Hablemos de la estrella de la película, Jafar Jackson. Jafar Jackson es, primero que todo, el hijo de Jermaine Jackson, que es uno de los Jackson 5. Y hay un rollo que no me voy a meter en esa parte porque no quiero hablar de eso, pero hay un rollo y pasó con Randy Jackson, el hermano, que estaba con una mujer colombiana, tuvieron hijos y todos, y después Jermaine se empató con ella y tuvieron a Jafar. Y eso es chévere, que Jafar Jackson tiene sangre colombiana, o sea, sangre latina. That is so cool. O sea, me pareció algo increíble. Yo ahorita con mi algoritmo está pasando Michael Jackson como loco, porque tú sabes que al final TikTok y toda esta gente saben todo lo que uno hace. Jafar, el papel que hizo él, ese man te tiene que llevar un Oscar. Nunca había actuado en su vida. ¿Cómo uno puede actuar a ese nivel
sin haber hecho nada previo. O sea, ¿cómo es posible? Supuestamente el tipo vivió comiendo, respirando Michael Jackson durante no sé cuántos años para prepararse para esta película, ensayos, todo, los bailes, todo. Yo he visto muchos videos de Michael Jackson, demasiados videos, y todo se veía exactamente. Antoine, el director, con él y todos los coreógrafos y toda la gente en ese set, bueno, se gastaron un billete heavy, más de 150 millones de dólares, mi gente, en la película. Y se ve, porque la producción, o sea, Jafar es Michael Jackson. Cuando yo veo eso, yo veía a Michael Jackson. No, o sea, todo. El make-up, la nariz, el pelo, los vestuarios. Supuestamente Lady Gaga es dueña de varias de esas piezas y ella se lo prestó para la película. Todo lo que tiene que ver con la ejecución, las luces, toda la parte análoga, ¿no? O sea, cómo eran los conciertos en esa época, los instrumentos, cómo sincronizaban muy bien la voz, el lip sync. Lo cantó tal cual. Yo sentía que él estaba cantando todo eso. Y la performance que más me voló la cabeza, y mucha gente tal vez no lo está hablando, es Human Nature. Toda la canción la pusieron en la película, toda la canción. Pero como lo hace en vivo, o sea, con el... Porque tú sabes, Michael Jackson tenía una cosa que era medio robótico. El man, cada movimiento que él hacía era como tight. Toda la intensidad de esa vaina. Yo he visto todos estos videos y lo tuve que fusilar para poder crear mi show. O sea, cuando nosotros tocamos Human Nature, hacemos Looking a Rumpa, Cause the Nighttime King. Claro, pero no hacemos el porque ninguno de mis cantantes pueden bailar como él y hacer toda esa locura, pero lo hacíamos como musicalmente. Looking out. Eso es lo que tenía Michael Jackson. No va a haber alguien mejor que Michael Jackson como artista y entertainer, porque fue demasiado completo. Para tú poder bailar a ese nivel, tú solamente te tienes que dedicar al baile, that's it. Tú vas a hacer un monster baile, pero ya te quedas ahí. O si quieres cantar como él, tienes que dedicarte solamente a cantar, porque no vas a tener tiempo de practicar los dos. Imposible. O más allá, compositor, escribir la canción a ese nivel. Ahora que regreso a ver la película, me hago entender una vez más, me hace como un reminder. Yo, Tony, acuérdate que Michael Jackson siempre va a ser el mejor de todos los tiempos. Una de las cosas que quiero decir es que Jafar hizo el papel que tenía que hacer, porque mostró todas esas facetas menos la de songwriting. Yo quería ver cómo era el proceso. Bueno, había una parte que me pareció súper cómica, donde él estaba en una piscina y entonces estaba como mirando al cielo, que dice, tatareando. Entonces uno de los hermanos viene, oye, loco, ¿qué hace? No, estoy channeling in, o sea, estoy canalizándome con Dios para que Él me dé mis ideas para mis próximas canciones, mi próximo éxito, y para que no se le da Prince. Porque siempre iba un rival, ¿no? Había el rival de Prince y Michael Jackson, el rey del pop, ¿no? Ese es también otro lote. Es que es demasiado. Pensaron en todas esas vainas. Bueno, regresando a lo que estaba hablando, Jafar hizo un papel magnífico y ese man se merece ganar un Oscar con ese performance. Porque, claro, creo que los critics esperaban un poco más de drama. Es lo que ellos querían, ver el drama, la parte dramática de su vida. Entonces verlo a Michael con sus dificultades de la vida, ¿no? Mucho diálogo, mucho él pensando, sufriendo, qué sé yo. Jafar era actor, pero también bailarín. Eso tiene un mérito. Porque no solamente bailando bien, es bailando como Michael Jackson, es tener todos los movimientos, todas las caras como él hacía, ¿no? Es lo que a mí me gusta, porque yo también soy así en mis proyectos. O sea, soy perfeccionista del mango. O sea, cuando yo tuve que recrear la música de Michael Jackson, yo estaba buscando los sonidos exactos que se usan en la canción original, para que la gente cuando lo escuche diga, coño, ese es el sonido original, pero está en salsa, está con la clave. Fui a mezclar con Bruce Swedien, con el ingeniero de Michael Jackson. Yo no tenía necesidad de hacerlo. Yo puedo mezclar esta canción con cualquier ingeniero increíble que haya en salsa. Pero yo quería tener ese sonido, o sea, que él mismo haga eso, la magia que él hizo con Michael, pero con esta música, porque queríamos hacerle un homenaje lo más sincero posible, lo más cercano. Y bueno, eso es lo que yo siento que han hecho con esta película. Entonces, Jafar, 10 de 10, o sea, volado. Soy súper fanático de Jafar Jackson. Es el mejor actor de cualquier biopic que yo he visto de la historia de los biopics. El que más se parece, y qué bueno que sea el nephew, o sea, el sobrino de Michael Jackson, y que sea mitad latino. Chaca, ya, lo máximo. That's it. Por ejemplo, cosas que la gente no está dando cuenta. Cuando estaban hablando de Off the Wall, no se vio ese momento. Yo quería ver, es que esa es la otra cosa. Es que no hay suficiente tiempo en esta película para poner toda esa información. Canción de Can't Help It. Es una canción que yo le hice un cover de esa canción también, porque yo amo esa canción. I can't help it if I wanted to. I
no se dan ni cuenta que escucharon esa canción en la película. Una canción que escribió Stevie Wonder para Michael Jackson. ¿Cómo fue ese encuentro? Yo quería ver a Stevie Wonder en el estudio. Es que es demasiada música, como te digo. Tienen que hacer una serie de esto. Otra cosa, Paul McCartney. ¿Por qué no estuvo Paul McCartney en la película en lo que es Thriller? Yo quería ver como ese proceso de 3 semanas que tuvieron que hacer ese disco, el mejor disco de todos los tiempos. Like, how? Como yo me demoro un año haciendo un disco. ¿Cómo lo hicieron en 3 semanas? Me decía Bruce, ¿no? Que Michael dormía en el estudio y él le decía Smelly. O sea, cada uno tenía como un nickname. Y a Smelly, a Michael, nunca le gustaba decir malas palabras. Entonces, era un muchacho como que muy puro, ¿me entiendes? Toda esa dinámica, yo quería verla en la película. No había tiempo, no había forma, pero tú te imaginas que puedan hacer todas esas cosas en una serie o algo. Porque, claro, Michael era un tipo todo calladito, todo suave, todo chévere, pero el tipo era muy inteligente y era muy, pero recontra ambicioso. O sea, él quería ser the best y no dormía, no comía, era como que fiebre. Entonces no vi eso en la película, no vi esa... Claro, era perfeccionista, pero esa obsesión, ese lado de Michael tampoco lo vi, ¿no? Hubo momentos donde yo no sabía ni si estaba yo en un cine o si yo estaba literalmente en un concierto. O sea, el surround sound, que es algo que yo tengo que analizar siempre, porque yo hago también documentales, hago cosas, producciones donde hago Dolby. Cuando veía a la gente, yo sentía que la gente estaba cantando alrededor mío. Y no era gente que estaba al lado mío cantando. Era, tú sabes, las bocinas, la mezcla, el nivel de mezcla, la potencia del bajo, el kick. Y eso era sumamente importante, porque cuando tú estás viendo esas tomas del estadio y todo, oh my God, ellos hicieron la canción Working Day and Night. You got me working day and night. Es que yo me he quemado los ojos y el oído viendo eso en vivo y lo tocaban exactamente recreado, y la mezcla, la música, cómo lo tocaban, like, era una cosa pero alucinante. Eso para mí ya tiene un mérito impresionante, pero para los critics es como que coño, quería ver un poco más del drama de Michael, su vida personal, de que es like, yo, aprecia, es arte eso lo que tú estás viendo. Yo me pregunto, o sea, ¿quién es esa gente que están en estos comités de crítica y vaina, de verdad? Eso tiene un mérito increíble. Entonces, si yo no hubiese visto el full performance de Human Nature o Working Day and Night y todas estas coreografías y lo de Motown 25, ese performance icónico donde él hace el moonwalk y cómo lo hace, y que no lo hace a la perfección. Si tú notas, él no lo hace a la perfección, porque en Motown 25 tampoco lo hizo a la perfección. La gente pensaba que era perfecto, pero él después lo perfeccionó en sus giras. Ahí se entendió sí que era un loco perfeccionista, y eso es chévere porque es fiel a la historia también, ¿no? Y eso tiene también un mérito. O sea, esos detalles a mí son los que me encanta. Si vas a ver la película, tienes que ir a IMAX. ¿Por qué? Tienes que escucharlo con el sonido que es y con la amplitud que es. Eso es otra experiencia. Y este tipo de película donde hay tanto concierto, tanta música, es una experiencia única, porque ya después de que sale de IMAX no lo vas a poder ver. Así que tienes que ir now. O sea, agarra ya, compra tu boleto y anda. Go now. Ahora, siendo honesto, yo doy a esta película un 10 de 10. Ahora, honestamente, me hubiese gustado un poquito más de historia, pero ya yo siento que la película hubiese sido demasiado largo, porque yo no cortaría nada de lo que yo vi en la película. Nada de lo que yo vi en la película debería no estar. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber. O sea, cuando los critics dicen, no, pero quería un poco más de esto, entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer una película, 2 Titanic en una película? No hay forma. Era lo que tenía que ser. Y siento que la segunda parte, porque lo van a hacer sí o sí, la segunda parte puede ser que ahora venga un poco más de historia, aunque yo quiero ver también las giras que él hacía con Bad y todo. Es que va a ser demasiado repertorio, tienen que hacer todas esas cosas, va a ser alucinante. Pero claro, ha entrado un drama bien fuerte en ese tiempo, ¿no? O sea, un cambio brusco en su físico también, en una película para una persona tan compleja como era Michael Jackson. Es complicado, es complicadísimo. Hay que cuidar el legado de Michael, porque hay mucha gente que lo critica y bueno, al final la verdad solo lo sabe Dios. Ya uno tiene que sacar sus propias conclusiones basado en lo que uno ve y lo que realmente siente. Porque claro, cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero yo, después de tanta investigación sobre la vida de Michael, yo puedo decir de que profundamente en su corazón yo sé que era una persona súper buena. Y los invito para que escuchen el disco Unity, el tributo latino a Michael Jackson. Tengo 2 versiones, uno en estudio, uno en vivo. Bueno, salió hace como 10 años. Es un disco donde vas a escuchar muchas de las canciones que vieron en la película, pero con salsa. Y creo que es algo que ha marcado mi historia, mi vida, y la gente lo disfruta mucho. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Le faltó más historia o prefieren ver más de sus conciertos o performances? Deja tu comentario, que los leo.